pecador, ven al dulce Jesús. Y feliz para siempre será. Para usted que está viendo y oyendo este video, Dios le bendiga. La palabra de Dios es fiel y digna de ser recibida por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero, dijo el apóstol Pablo en 1 de Timoteo 1:15. En el nombre del Señor Jesús, vamos a reflexionar lo que dice su palabra en la epístola a los Efesios 2:8. Y dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. En este versículo de la palabra del Señor encontramos tres palabras muy importantes, como es la gracia, la fe y don. Cuando estamos hablando de gracia divina o gracia de parte de Dios hacia la humanidad, refleja un favor de Dios no merecido que provee salvación para los que merecen condenación. La palabra fe, en el libro de los Hebreos, en el capítulo 11, versículo 1, nos dice que es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Para tener certeza o seguridad de una cosa, lo primero que debemos de tener es la información o el conocimiento de la palabra del Señor. Cuando tenemos el conocimiento y la información, es cuando podemos tener la seguridad, ¿verdad? La certeza, podemos tomar decisiones de acuerdo a la voluntad del Señor, pero necesitamos escudriñar lo que la palabra del Señor nos dice. Cuando estamos hablando de don, con respecto a la salvación, es un regalo, ¿verdad? Porque nos podemos dar cuenta que Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. En el Salmo 51 hay 3 versículos que en esta hora yo quiero compartir, y nos dice el versículo 2: lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. El 5 nos dice: he aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. ¿Verdad? Este es un tema aparte, pero a lo que vamos es a lo que es el pecado. Entonces, por eso en este salmo, el rey David, ¿verdad?, reconoce que lo frágiles que somos para pecar delante del Señor. Y él reconoce que desde que nació, ¿verdad?, su madre lo concibió en pecado. En Romanos 6:23 nos dice la palabra del Señor: porque la paga del pecado es muerte. Es por lo que necesitamos recibir a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Salvador. Dice: pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Bendito sea su santo nombre para siempre. En el Evangelio según San Lucas nos dice: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Cuándo se perdió el hombre? Cuando Adán estaba en el Edén y desobedeció a Dios. Desde entonces el pecado de él nos apartó de Dios a toda la humanidad, y también era necesario, así que por un hombre entró el pecado, por un hombre fuera el rescate, y no había nadie que fuera digno. Por eso es que nuestro Señor Jesucristo vino a nacer, ¿verdad?, para rescatar y salvar lo que se había perdido. Hay unos versículos de la palabra del Señor en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 3, muy conocidos para todos, para cada uno de nosotros, pero que son muy importantes que recapacitemos en ellos, porque la decisión de una eternidad está en nosotros. Nos dice el versículo 17: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Ese fue el objetivo por el cual
¿verdad? El Señor Jesús vino a la tierra. Pero mire usted lo que nos dice el 18. El que en Él cree, en el que lo acepta, dice, no es condenado. Dice, pero el que no cree, dice, ya ha sido condenado. Dice, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. O sea que la responsabilidad la tomamos nosotros. La decisión la tomamos nosotros. Pero de por medio está una eternidad. Aquí nos dice, ¿verdad? Dice, el que cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Desde el momento que no aceptamos al Hijo de Dios como nuestro único y suficiente Salvador, desde ese momento el Señor no quiere saber, Dios no quiere saber nada con nosotros, ¿verdad? Porque todo es por medio de su Hijo Jesucristo. Cuando nosotros aceptamos, creemos y confesamos que nuestro Señor Jesucristo es el Hijo de Dios, que es el Salvador del mundo, que fue el que vino a pagar el precio de nuestra salvación en la cruz del Calvario, ¿verdad? Desde ese momento, ¿verdad?, el Señor nos acepta y dice que cuando lo confesamos, Él nos anota en el libro de la vida. Porque un día vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo y vamos a dar cuentas de cada uno de nuestras obras, sean buenas o sean malas. Entonces, por eso cuando nosotros le aceptamos, en Romanos 8:1 nos dice, ahora pues, ya que le aceptamos, dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. En la misma epístola, pero en el capítulo 5, versículo 1, nos dice que entonces somos justificados por la fe, nada más por creer, ya somos justificados. Dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Allí en 1 de Juan 1:9 nos dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y para limpiarnos de toda maldad. Si confesamos nuestros pecados, ¿verdad? Cuando nosotros nos confesamos delante de Dios, delante de nuestro Señor Jesucristo, no es que vayamos a tener que ir a decirle, fíjate Señor, que esto y esto y esto y esto y esto y esto. No, el Señor es omnisciente y el Señor todo lo sabe. El Señor sabe qué pensamos, el Señor sabe qué hablamos, el Señor sabe qué hacemos. Lo único que debemos de reconocer es que estamos mal y que somos pecadores y que nada más nuestro Señor Jesucristo tiene el poder y la autoridad de perdonarnos, de limpiarnos y ya estar justos delante de nuestro Señor Jesucristo. Dice que nos limpia de toda maldad. En Romanos 10, versículo 9 y 10, ¿verdad? Hay una confesión que debemos de hacer cuando aceptamos a nuestro Señor Jesucristo. Dice, si confesares con tu boca que el Señor, dice, y creyendo en tu corazón que le ha levantado de los muertos, serás salvo, ¿verdad? Si le confesamos con la boca. Entonces, ¿por qué lo debemos de hacer? Porque con el corazón se cree, pero con la boca se confiesa. Muchas veces decimos, yo creo, sí, pero lo que el Señor nos está demandando es que lo confesemos, ¿verdad? Cuando nosotros lo confesamos, cuando le pedimos perdón en el nombre de Jesús y darle gracias que nuestro Señor Jesucristo vino a morir a la cruz por nuestros pecados, ¿verdad? Pero lo más importante de todo esto es que nuestro Señor Jesucristo no se quedó en la tumba, no se quedó en la cruz. Nuestro Señor Jesucristo resucitó al tercer día y está sentado a la diestra de Dios Padre, intercediendo por cada uno de nosotros. Eso es lo más maravilloso de nuestra doctrina, de nuestra confianza, de nuestra fe en el Señor. Que el Señor, ¿verdad?, está al pendiente de cada uno de los que le recibimos como nuestro Salvador. En esta hora yo les invito, ¿verdad?, a confesar a nuestro Señor como el Hijo de Dios y como nuestro Salvador que vino a morir por nosotros. Que el Señor les bendiga. Amén. Cerca de Jesús
cerca de Jesús, no hay otro lugar donde quiero estar.